como que el tema es, ¿y ahora qué? ¿No? La pregunta de yo, no pretendo una respuesta, pero ¿y ahora qué? ¿No? Como hay una canción en Uruguay, que no me acuerdo de quién es, pero que seguro Walter sabe de quién es, cuando decía, entonces me doy cuenta que es tiempo ya de empezar por los plurales. Abel García. Abel García, ¿no? Uno que se escribió acá. Pero yo lo que quiero como no hacer es condenar a los jóvenes, porque muchas veces decimos los jóvenes hoy están en otra, no les interesa, bla, bla, bla. Puede ser, pero hay una razón para eso. O sea, hay una razón para que los jóvenes están en otra. Entonces, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero hay una gran desilusión. Y el tema es cómo dar vuelta a eso, cómo generar esperanza, cómo ver espacios de mínimos de encontrarse tres, como vos decías, o donde había tres ya era una reunión. Y dejo la pregunta a Goyan, porque para mí es esa el kit. ¿Qué hacer? Yo quiero, uno, hacer una aclaración, dos, contar una anécdota, y tres, terminar con una pregunta también, muy cortita la pregunta que solo vos podés contestar. Así que, la aclaración. Una, que en Uruguay no murió la cultura de la dictadura. No murió la cultura durante la dictadura. Al contrario, una de las patas en que logró que se pudiera salir adelante de Uruguay precisamente fue una cultura muy viva. Lo que le llamamos canto popular, canto folclórico en otro lado, tanto del interior como ciudadano, fue muy importante. Se generaron muchas canciones muy combativas o muy claras para el momento, que hacían ese desafío de cantar cosas que mantenían vivo el espíritu de lucha o que mantenían viva la cultura de unión de la gente. Hay una cosa muy particular en el carnaval uruguayo que son las murgas, que se permite criticar todo a los políticos, a los militares, que también estuvieron vivas durante todos los años de dictadura y que también fueron parte integrante de la cultura uruguaya. Esa cultura estuvo muy viva, los teatros independientes también, incluso interactuando mucho, alimentando mucho uno al otro. Y bueno, lo que decía Gale de juntarse uno más uno, los grupos de estudio dentro tanto de facultades como de liceos, como los politécnicos de allá, digo, eso también alimentó mucho ese espíritu de resistencia, que aunque más no fuera encontrarse para hablar, que más no fuera encontrarse para decir, mirá, recibí esta noticia, pasó tal cosa. Eso fue muy importante. Y por eso digo que la cultura no murió en Uruguay, sino que fue una de las patas fundamentales para que creciera la lucha de antidictadura. ¿Te puedo hacer una intervención o una pregunta? Pero esa cultura se desarrolló dentro de Uruguay o en No, es estrictamente dentro de Uruguay y en determinado momento estuvieron conviviendo. Lo que estaba en el exterior y vino del exterior, que en realidad era es un hecho cultural de Uruguay también. Había un canto antes del 73. Esa gente que se siguió cantando afuera. Era muy apreciada por todos los que vivimos en el 73. Pero dentro de Uruguay no podías cantar esos temas. Ni los podíamos oír. Ni los podías oír porque tampoco había difusión. Pero aunque hubo hechos contradictorios, como a finales del 84 se publicó el disco Trópicos de Biglietti, se publicó en Uruguay, con música cubana. A veces la dictadura no sabía muy bien cómo reprimir, por suerte. Pero también se generó dentro de Uruguay todo un movimiento cultural que no fue solo de la izquierda, pero que sí fue antidictatorial. Y que eso también, ese poder estar con otros y poder compartir con otros,
permitió que gente que capaz que era de los partidos que en algún momento habían apoyado a los que luego trajeron la dictadura, cuando se dieron cuenta, bueno, trabajaran junto con quienes nunca estuvieron de acuerdo con la dictadura, en conjunto para sacar a la dictadura cívico-militar. Una anécdota, era lo segundo que dije que iba a hacer, en el 81 empecé a trabajar en la fábrica que trabajé la mayor parte de mi vida. Y ese año empezamos también con la reorganización sindical, el sindicato, que por supuesto en primera instancia fue clandestino. Y en mi sesión, los dos primeros cotizantes eran del Partido Colorado, pachequistas, que va la anécdota lo siguiente. En Uruguay es parte de la cultura de Uruguay, era parte de la cultura de Uruguay, la conciencia de clase. ¿Está? A mí cuando estos compañeros me dijeron que iban a colaborar económicamente para rearmar el sindicato, ellos fueron muy claros. Yo voto Pacheco, ¿está? Porque es un presidente que tiene la mano, pero para defender a los trabajadores, el sindicato, no hay otro. Y esa conciencia que a veces es dura de lograr, ¿no? Y en muchos países es muy dura de lograr, ¿no? Es parte o era parte cuando había mucho trabajo de fábricas, muy particular de la cultura uruguaya, y fue otro de los ingredientes que permitió esa lucha contra la dictadura. ¿Está? Por eso iba la anécdota, un poco para explicar eso, ¿no? Digo, la lucha de clases en Uruguay, digo, aunque a veces no tenía sus correlatos políticos, ¿tá? O sea, una izquierda que defendía esos mismos intereses no era votada por esos trabajadores, pero sí los valores que representaba esa izquierda en el sindicato eran llevados adelante y esos trabajadores estaban de acuerdo. Y lo último era una pregunta concreta, ¿no? ¿Por qué incómoda? ¿Qué? Una fecha incómoda. ¿Por qué incómoda? No leí el libro todavía, digo, pero No, lo que pasa que no es un spoiler, ¿no? en el libro se resalta todo lo que costó llevar adelante ese paro general por justamente los partidos de izquierda que no querían que saliera. No querían que saliera porque ellos también querían prenderse al tema de la concertación del resto de los partidos y que en definitiva fue lo que pasó. Eso daría más bien para explicar lo que fue la lucha contra la dictadura, Claro. que fue una lucha más que nada protagonizada por el movimiento social, sindicatos, Claro. fútbol, que es la Asociación de Cooperativas de Vivienda, hubo una serie de partícipes de la lucha, ¿no? Que arrastraron con eso hasta gente de los grupos políticos, ¿no? Y que cuando los grupos políticos de izquierda y hasta los derechas tuvieron la oportunidad de reorganizarse, bueno, hubo ahí una separación de ambas. Que se fue perdiendo y en esa medida es que el movimiento sindical se debilitó. En gran medida en Uruguay, a mí me ha pasado siendo sindicalista y estando en la dirección de un gremio, porque yo después yo soy enfermero ahora, o sea, estoy jubilado enfermero, y después estuve en el hospital psiquiátrico, no internado, pero por poquito. Es importante aclarar. Yo le decía a mis pacientes, vos no sabés que a los locos viejos lo dejan vestir de blanco. Yo jodía mucho con mis pacientes, pero decía la verdad. Y hay momentos en que no ves que te defienda, porque sobre todo cuando estuvo en la izquierda, en el gobierno, hubo gente que decía, yo a la izquierda no le hago un paro. ¿Y por qué? Porque aparte lo condicionaban antes, porque vos decías, yo no le estoy planteando un paro, estoy planteando que el hospital precisa sábanas, que el hospital precisa estos medicamentos, que el hospital precisa esto, y gente que te decía, yo no le voy a hacer un paro a Mujica. Y vos decís, pero si se lo decís, capaz que Mujica está de acuerdo contigo, no querían ni llevar la pregunta, era como no voy a complicarlo.
Y vos decías, pero se lo estoy complicando porque la gente que se atienda mal va a decir que el gobierno tiene la culpa. Y la culpa es nuestra si nosotros lo reclamamos. Claro, pero eso implica un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Antes de que terminara la dictadura, un poco el paradigma era que nosotros luchamos por nosotros mismos, ¿no? Y incluso el periódico sindical de mi sindicato hasta ahora tiene en la tapa lema, ¿no? Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y ese cabezal lo pusimos cuando empezó a salir durante la dictadura y marca un poco el espíritu de los 80 en Uruguay, ¿no? Hoy el paradigma es otro. Hoy el paradigma es que la cosa la resuelven los políticos, ¿tá? Y ese cambio de paradigma ha sido fundamental, ¿no? Es el hijo de la transición democrática que se produjo en Uruguay, que produjo desmovilización, baja de conciencia política, un montón de cosas. Sin fortalecimiento capaz de los partidos políticos de izquierda, que no estuvieron en el gobierno. Pero al mismo tiempo, contradictoriamente, subieron los partidos políticos de izquierda y bajó, a mi modo de ver, no es una opinión personal, la conciencia. Sí, porque estamos en esa postura, de que ahora la izquierda va a solucionar los problemas. Y no podemos esperar nada de los problemas. Pero es que el problema que tenemos todos es la necesidad, o sea, no cubierta, de que tenemos que ser protagonistas de las cosas. Porque en la medida que delegamos en otro, el otro tiene, por un lado, sus vicios, y por otro lado, puede cansarse, porque aparte capaz que te pasó, que digan, no, deja que vaya Inés, que a Inés le gusta, y que siga ella. Y si mañana Inés se equivoca, decimos, Inés, te equivocaste, o nos jodiste, o no es así. Si va el tal compañero, tiene que ir con las posiciones de las bases, y entonces es facilísimo. Si el compañero no hizo lo que las bases le mandaron, le golpeamos la puerta y le preguntamos, che, ¿qué te pasó? ¿Qué cosa pudo haber para cambiar esa posición sin consultarnos? Y en el tema de franqueza, y ese es el tema, la dificultad de comunicación, estuviste bárbaro, porque nosotros nos conocimos en un acto que hubo por el golpe de Estado en Uruguay, donde un político, ¿de dónde era? De Costa Rica, era. Costa Rica. De Costa Rica, dijo. Sociólogo. No, él era un político. No, es un ciudadano común y corriente. No, un ciudadano funcionario común, internacional de Costa Rica bueno, que había estudiado picotea en Uruguay. cualquier lugar del mundo donde lo mandan. Ahí va. Eso era ese señor. Y ese señor estaba diciendo que él admiraba Uruguay porque Uruguay había entendido que la política era para los políticos profesionales, no para cualquier, como diríamos, improvisado. Y justamente nos levantó para cabecear la pelota, porque digo, mirá, en Uruguay justamente no hay democracia porque los políticos profesionales se encargaron de transar con los militares, y entonces los militares están impunes. Justo le mostraba a él que el otro día, por este pañuelo, que es el que lleva la madre de los desaparecidos en Uruguay, y que llevamos todos los que defendemos el tema de derechos humanos, lo tenía en el auto el hijo o el sobrino de un desaparecido en Uruguay, y le pegaron una cinta en la puerta del auto donde decía, yo sé dónde están y vos vas a terminar ahí, y vos podés terminar ahí. Eso hoy. Hace una semana. Esta semana. Y claro, con estos gobiernos que están reclamando impunidad. Yo puedo hablar algunas cosas. El libro es interesante y plantea cosas que ahora se están discutiendo un poco. En una de ellas, en el capítulo 3 creo que es, hay un problema, se critica un poco la clase sindical de hace tiempo o los partidos políticos que no dieron lo que estabas diciendo, ¿no? Que no había esa posibilidad de encontrar manuscritos, de encontrar ideas,
porque toditos habían desaparecido o estaban muy asustados. Entonces, poco a poco los jóvenes, como él, iban buscando el marxismo, el esto y el otro. Entonces hay una cierta crítica a la juventud, como tú decías, de que, bueno, ¿y ahora qué hacen los jóvenes? Creo que Mujica dijo, inclusive, está en el libro, de que los jóvenes desde ese tiempo están con la cabeza hueca. Ojo, eso es lo que critica el libro. Exactamente. El libro critica a los dirigentes veteranos que tratan a los jóvenes como tarados. Esa es en el capítulo 5 me parece que hay una crítica también o una desilusión acerca de que como un proceso que se puede haber llevado desde unas posiciones obreras de sindicato hacia adelante, que es la función del libro en general, ha sido cooptado o copado por los partidos políticos que al final hacen en 1984 la concertación. Entonces hay una desilusión sobre los partidos políticos, pero al mismo tiempo yo creo que los movimientos sociales y especialmente el movimiento obrero hubiera sido incapaz de haber hecho solo una transición a la democracia. Eso hubiera sido posiblemente una revolución o un tipo de guerra civil en el Uruguay, cosa que es un poco probable en estos tiempos donde ya las revoluciones están fuera casi. En ese tiempo imposible, no daba para eso. Pero digo, una aclaración con respecto a eso. Yo creo que si los jóvenes en general son cabeza hueca. En el 83 demostramos los jóvenes ser bastante cabeza hueca porque veníamos protagonizando un proceso de cambio, veníamos afirmando, digo, lo que era, vamos a decir, el poder popular, digo, que es juntarse 1 más 1 para lograr las cosas, y dejamos que vinieran todos los que estaban afuera, le dijimos, señores, estos de ustedes hagan lo que quieran. Hicieron un pacto con los militares. O sea que si demostramos que... Yo creo que no fue tan Perdóname, creo que estás negando fuera del recipiente. Sí, o razonando fuera del recipiente. Me parece que es una grosería tremenda lo que acabas de decir. Como que los dejaron venir como si ustedes les hubieran a ustedes, no sé, ¿a quién te referís? Espera un momentito. No sé a quién te referís con les dejamos venir. No sé a quién te referís, pero creo que es una falta de respeto total a la gente que estuvo y aún sigue estando en el exterior y un día dijo, voy a volver a mi país. Sin pedirle permiso a nadie. No, entonces, no, ustedes, no sé, porque si vos decís les dejamos, estás incluido. Entonces, en ese les dejamos, ustedes no dejaron nada. Cada uno volvió cuando tuvo ganas, hizo lo que pudo, se insertó donde pudo y muchísimos quedaron afuera. Los que tomaron el poder nunca estuvieron afuera. Nunca estuvieron afuera. Y sin embargo tomaron el poder. Y lo tomaron porque la gente un día fue y le dijo, te voto. Pero ellos nunca estuvieron afuera. Muy contados con los dedos, y me alcanzarían los de las 2 manos, para decir, los que llegaron a ocupar algún puesto de gobierno que hubieran estado en el exterior. A ver si Mujica, si Fernández Huidobro, si Marenales, si toda esa gente que ocupó cargos, alguna vez estuvieron en el exterior. Nunca. Entonces creo que hay que rectificar y perder de vista, olvidarse de que los únicos que hicieron algo, perdón, no quiero ser grosero, pero parecería ser que los únicos que hicieron algo fueron los que después del plebiscito del 80, los milicos aflojaron la mano y permitieron hacer cosas. Anteriormente a eso, nadie había hecho absolutamente nada. Ni paros, las reuniones clandestinas supongo que sí que habrían, no las vi porque estaban. Pero después del 80, en el año 1980, en Uruguay, los militares propusieron un plebiscito de reforma constitucional para prolongarse, de acuerdo a unas modificaciones de la Constitución, en el poder. Ahí entraron a tallar los dirigentes o las voces que más o menos todavía quedaban en el país,
fundamentalmente de alguna izquierda y de los partidos tradicionales que son el Partido Colorado, del que ya se ha hablado, y el Partido Blanco o el Partido Nacional. Dirigentes que estaban permitidos en ese momento salieron a trabajar para rechazar aquella propuesta de los militares. Y se ganó. Se ganó. Los militares perdieron. Y no solamente perdieron, lo reconocieron, aceptaron la derrota. Y a partir de ahí, no digo que fuera porque se hicieron buenos, pero a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a tener una actitud, bueno, no tenemos el apoyo del pueblo, inclusive de los partidos tradicionales, que guste o no guste, en Uruguay son muy fuertes, inclusive hoy en día son gobierno. Entonces no es una cuestión de que los partidos tradicionales en el Uruguay son ultraderechistas, como dijiste hace un rato, cosa que no es verdad, porque el Partido Colorado no es un partido ultraderechista, siempre fue un partido socialdemócrata, que es el partido que hizo las mejores reformas que el Uruguay tiene válidas hoy en día. Ahora, Fue el que dio el golpe de Estado también. esperá que no termine. Está. Ahora, dentro del Partido Colorado hay gente que son muy mala gente, como ese señor Pacheco, que lo nombraron hace un rato, y el sucesor, que también fue elegido por voto popular, que fue Bordaberry, que estaba en el gobierno constitucional y dio el golpe de Estado. O sea que hay gente, no puedo decir mala gente, ¿sí? Por no decir que son unos hijos de la gran madre, que son integrantes del Partido Colorado, o lo fueron, porque esa gente está muerta hoy en día, pero siguen habiendo otros. Ahora, resulta que cuando viene la democracia, las primeras elecciones en el año 84, el que gana es el Partido Colorado, con un presidente que hoy en día vive todavía, fue 2 veces presidente, elegido por la gente. Entonces yo me pregunto, el movimiento obrero es muy importante, la clase trabajadora es muy importante, pero resulta que ganaban los de derecha. ¿Y quién los votaba? ¿Dónde estaba tanta conciencia de la que se habla? Y después porque después vino un presidente que yo creo que fue peor que Sanguinetti, que era el padre del actual presidente, que era del Partido Blanco, también electo por la gente. Entonces hay un problema ahí que parece que lo perdemos de vista, y es que en definitiva la gente quiere algo que tal vez no es lo que nosotros queremos, pero la gente, la mayoría, lo quiere. Entonces creo que no podemos perder de vista ese aspecto. Pongo un ejemplo porque es hasta el hartazgo que uno escucha hablar de Milei. Es verdad, es un hijo de la... Pero lo eligió la gente. Con todo lo que uno sabe que hay atrás de eso. No, nadie niega eso. No, pero entonces a lo que yo voy es que estamos hablando de un algo que no ha dado resultados visibles en el día de hoy. Y los presidentes se han dado resultados. No. ¿Y entonces? Pero bueno, entonces a lo que yo iba a ir, y para responder un poco la pregunta que tú hiciste, es esa frase muy conocida, que nada se crea ni nada se destruye, sino que todo se transforma. Entonces, como todo se transforma, estamos en un proceso de transformación, como siempre lo hubo. Porque cuando yo era joven, pero también decía que los jóvenes no nos servíamos para nada, o se cree que no servían todo en bandeja. No, tampoco servíamos para nada. Hicimos lo que creímos que había que hacer y así no fue. No nos fue del todo bien. Alguna cosa habrá quedado, alguna semilla habrá quedado y brotó y alguien la habrá tapado. Pero no fue bien mal. No fue mal. Y claro que sí, pero yo te digo, así no fue. Así no fue. Muy mal no fue. Sí, muy. Pero hicimos algo. Y supongo que los que están hoy en día también van a hacer algo. Pero perdimos la batalla cultural. ¿La batalla? Cultura. Bueno, no sé si perdimos la batalla cultural. Y ¿Será la cultural, será la política, la económica, la social? No, la calle pobre.
Ahí está. Pero yo creo que no podemos perder de vista de que en todo periodo de nuestra existencia, las anteriores y las que van a venir, cada generación tiene que encargarse de encontrar las soluciones a los problemas que se viven de acuerdo a lo que ellos creen que es necesario. Y a mí Tenemos que mandarle la información que tenemos para... No sé si la información que tenemos, la información está. Pero lo que pasa es que hay un derecho a réplica, ¿no? Pero No, yo creo que mejor que hable la compañera y yo le No, puedo. dale nomás yo solamente quería preguntar, porque no he leído el libro, si cuando tú te refieres a huelga general, ese movimiento en la fábrica esa provocó una huelga general de todo el país. Provocó un paro general. Paro general Un de todo paro el general país. de un día. No es lo mismo, la huelga generalmente vos pensás en algo más extendido el día. La huelga con ocupación fueron 15 días Sí, eso y el paro general fue uno, pero en todo el país. ya. En apoyo Por la central de trabajadores. Claro. en apoyo a al paro que ellos hacían. A la huelga de ellos, a lo de los compañeros de la pesca y los compañeros de TEN, que también que eran metalúrgicos, que también estaban de paro. Yo lo que quiero es hacer una comparación, aunque las comparaciones no son buenas, pero respecto de lo que puede ser el efecto de una huelga, que no es una huelga solamente obrera. En Bolivia se dio, para terminar, lo que dio el golpe final a la dictadura fue una huelga, pero una huelga que iniciaron las esposas de los mineros reclamando por la vida de sus maridos, y se fueron a La Paz, y eso dio lugar a una huelga general que fue la consecuencia de la caída de la dictadura de Banzi. Y respecto de, por ejemplo, que tú dices que la gente vota a la derecha, en Bolivia también votó a este tirano, a este dictador, después de unos años se presentó y la gente lo votó. Hasta hay un libro que se llama El dictador elegido. Y es así. Y respecto a lo que tú decías, Adriana, yo pienso que lo más importante que nos queda hacer a los viejos es tratar de recuperar la memoria histórica y transmitirlo de alguna manera a los jóvenes, aunque sea, no sé de cómo, de qué forma. Cabeza vacía. No, mira, acá hay una parte que se habla los compañeros. Les digo, en el final del libro los compañeros dejaron hojas para que ustedes escriban lo que quieran. Pero acá hay una parte que dice, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esto lo escribió Rodolfo Walsh, que fue un periodista argentino que desaparecieron por valiente y Y es muy cierto, es muy cierto. Yo comparto casi la totalidad de lo que está escrito. Ahora, estamos hablando de dejarles, de transmitirles, y yo digo, y nos querrán escuchar como lo que vos me dijiste una vez. Fuiste a la FEU, preguntaste, fuiste a un comedor universitario, preguntaste por la FEU y te dijeron, ¿y eso qué es? Entonces, o sea, hay algo que rompe los ojos. La juventud, estudiantes, la FEU es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Muy tradicional, de mucha fuerza. Sin embargo, él le preguntaba a un estudiante universitario dónde podía encontrar un paciente en la FEU. Y la persona le contestó, ¿qué es la FEU? Entonces yo digo, estamos en una situación de que es muy difícil explicarla. Yo no la puedo explicar. ¿Cabeza vacía? No, no creo que sea cabeza vacía. Cabeza llena de otras cosas que no son las que están en mi cabeza. Yo que me muevo con la juventud en la ciudad, soy vieja, pero yo quiero
quiebro una lanza por la juventud. Adoro la juventud y hay que apoyarla. La cosa empieza por casa. Eso de hacerle, transmitir las historias que vivimos dentro de la casa, porque a los padres no se escucha. ¿A los padres? A la familia y a los padres, digo, hablando como No, no escuché la palabra. a los padres. Uno los escucha a los padres y la familia no los escucha. Empieza por ahí. Los jóvenes hoy encaran todo de otra forma. Yo quiebro lanza por los raperos y los hip hoperos. Si escuchan las letras, se van a dar cuenta, la tienen clarísima. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Entienden? Yo creo que también eso. En Uruguay Uruguay es muy papato y los últimos años cada vez más, con estos gobiernos que hemos tenido, sobre todo este último año, estos últimos 4 años, sí, casi 5. Ven música electrónica tatuada y dice, música electrónica tatuada debe ser drogadicto y debe ser de izquierda. No, cambió todo, cambió todo. Hay que escucharlos, hay que aceptar. Tienen otra forma de ver todo, la tienen clara. Lo que pasa es que hay que esperar, porque tarda más tiempo, y hay que darle. Y lo harán a su forma. Beto, Claro. hay dos personas para hablar. Está Ronaldo y Choli. No, uno porque me sentía aludido por lo que decías Perdón, y es cierto, le dices qué es la FEU o qué es tal. Sí, ¿qué es eso? Es cierto eso, perdón. Sí, no, él lo contó. Hablando Él lo contó. Sí, están en otra, encaran todo ¿Qué bien. voy a hacer? Una de las cosas, cuando dije dejamos, lo decía como uruguayo, como los uruguayos, más allá de la versión patronal que haya tenido yo, digo, de que el movimiento popular, que era protagonista en ese momento de muchos de los cambios que se llevaban adelante, hizo una confianza total en el sistema político, que sea afuera, que en ese momento está muy afuera de lo que era el movimiento social. Hay épocas que he estado más cercano al movimiento político, al social, y épocas que está más alejado. En Uruguay en esa época el movimiento social estaba alejado en sus expectativas, sus movilizaciones y sus acciones del movimiento político como tal, ¿no? Como de la izquierda organizada como tal. Hizo confianza de izquierda organizada, y que no estaba participando de ese movimiento social. Hizo confianza también en los políticos tradicionales, los partidos de derecha, si se quiere, ¿no? Y dio un aval a ese pacto que se generó, que fue la salida de la dictadura, y que hasta hoy lo estamos pagando, ¿no? Lo estamos pagando en falta de conciencia, lo estamos pagando en falta de justicia, lo estamos pagando en los cambios económicos que hubo en Uruguay después, y siguen los mismos políticos que a la salida del 84, los que no están porque murieron, siguen los mismos políticos de izquierda que tomaron en ese momento, que dimos en ese momento la posta para que hicieran esos pactos. Y bueno, así está el Uruguay ahora. Para un momentito, yo te dejé hablar. Siguen estando, no digas que Yo están, te- pero están. Yo te dejé hablar. No, claro, sí están, pero yo, una pequeña acotación. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, lo que veo yo es que siguen estando los mismos políticos que fueron protagonistas de esa salida de la dictadura, y que siguen garantizando determinadas cosas como la impunidad de los militares, a la educación militar, el sistema socioeconómico que hay en Uruguay. Con respecto a los jóvenes, todos fuimos jóvenes, no habrá más jóvenes después, todos tuvimos aciertos y errores. En un tiempo el tango era el que decía la verdad, es en otro tiempo el rock, y ahora digo que hip hop
esta juventud canta como del mundo, ¿no? Yo creo que el mundo del tango lo veía con bastante desánimo, si no en tango cambalache, la verdad que es terrible en ese sentido. Lapidario. Es lapidario, ¿no? Si nos guiamos por cambalache no tenemos ninguna esperanza de nada. Lo bueno que agarran el barco la juventud hoy, hablando de Uruguay, y hijos de uruguayos o que nacieron, que tienen clarísimo lo que es el capitalismo, eso lo tienen claro. Ojalá. Por suerte, por hombre, por ahí. Otra cosa, ¿no? Que es el tema de por qué a veces teorizando hablaban de la conciencia de sí y para sí, ¿no? Era Marx que me decía que Engels decían que había una conciencia de la clase obrera de sí y de su capacidad, y esa la tienen clarito hasta los sindicatos amarillos, ¿no? De la fuerza que tienen como sindicato, y otra conciencia para sí, que es los cambios políticos que aseguran esas cosas. Y no siempre van juntas. Digo, la realidad de cómo los gobiernos de derecha están hoy gobernando pasa un poco por ahí, ¿no? Digo, o sea, porque la gente tendrá muy claras sus aspiraciones, pero no tiene muy clara cómo lograrlo. Y eso en ningún país. Digo, si no hubiera caído la socialdemocracia sueca con lo que fue, sino partidos en un momento que fueron de izquierda, fluctuaron hasta la ultraderecha y van y vienen. Digo, creo que pasa por eso hoy la falta de conciencia de la gente que hace que vote contra sus intereses. Digo, la gente no es suicida de por sí, tampoco, ¿no? O sea, también la convencen de cosas, también se convence de cosas. Una ¿Puedo pregunta. decir algo? Si eso toca, No, yo estaba terminando con la cosa. Imposible en Uruguay creer que se podía terminar imponiendo por la fuerza otra visión que no fuera o sea, no había. Nunca hubo capacidad militar en Uruguay. Los únicos que intentaron algo militarmente fueron los tupamaros, y no lo deshizo ni siquiera el ejército, sino la policía de comisaría, lo que se encargó de ellos y los deshizo antes de que lograran algo, ¿no? Y un poco iba también a lo que decías vos. Hay una dentro y una afuera de Uruguay durante la dictadura que siempre se estuvo intercomunicando. Recibíamos muchas cosas de afuera, muchas ideas, muchos apoyos, intentábamos dar el apoyo hacia afuera, incluso haciendo colecta para familiares de los que estuvieran presos o en el exilio que pudieran ser ayudados. No hubiera habido tampoco una oposición a la dictadura cívico-militar uruguaya en el exterior si los compañeros que estuvieran afuera no hubieran hecho acciones políticas y propagandísticas que realmente eran socavando el prestigio internacional de la dictadura, pero tampoco hubiéramos sacado a los presos de la cárcel o logrado que volvieran del exilio si no hubiera un movimiento en Uruguay. Esas cosas creo que durante toda la dictadura se movieron, hubo mucha movilización durante la dictadura, los sindicatos empezaron a organizarse a partir del año 79 en la clandestinidad, pero como sindicatos, no como dirigentes. En el año 80, cuando la dictadura quiso crear sindicatos amarillos, se aprovechó de eso, por ejemplo, para mostrarle que había sindicatos, que no eran solo dirigentes, que había gente atrás. Con eso se logró, por ejemplo, con muchos sindicatos, que se le devolvieran las casas sindicales que la dictadura les había arrebatado, ¿no? Y eso fue logrado a partir del 81, ¿no? Y al movimiento que hubo para el 81 no fue solo de los partidos sindicales, de los partidos tradicionales, sino que si hubiera habido un gran movimiento atrás, no se hubiera llegado a eso. Uno de los pilares fundamentales de eso fue el FURMA, la Federación de
vivienda de ayuda mutua, por ejemplo. Y bueno, fue una lucha que se llevó más allá de los partidos políticos. Yo creo que fue la última vez la lucha contra la dictadura del 80, 79, 80 hasta el 84, la última vez en que hubo tanta confluencia democrática dentro del gobierno, donde gente que hoy está todavía de derecha a izquierda juntos. La salida de la dictadura, por supuesto, fue otra cosa que marcó lo que se tuvo ahí, moderno de Perú. Da para discutir para largo, ¿no? Quería contestar eso. No, pero tú querías decir algo. No, yo quise decir solamente cuando vos estabas diciendo, yo pienso que la responsabilidad de no haber pasado, de no haber seguido discutiendo, de no haber seguido llevando nuestros ideales para adelante, es un poco de los partidos que llegaron al gobierno y que entonces se achancharon, empezaron a agarrar puestos, empezaron a claudicar y a traicionar, digamos, el mandato popular. Y bueno, y estas son las consecuencias. Eso quería decir, solamente decir que sería un poco reforzar lo que estaban diciendo justo en ese momento, que vos habías hablado de eso recién. Sí. Yo lo que estaba pensando, yo creo que como cada vez nos juntamos más vos, se dan enseguida este tipo de intercambios que son terriblemente interesantes. A mí me parece que cada uno de nosotros que ha vivido y pasado por diferentes experiencias, muchas veces hay algo como de perspectiva en cada uno de nosotros, que es como nuestra experiencia es la nuestra, como tratamos de poner, digamos, la medida de las experiencias en las experiencias particulares. Y es importantísimo que no alcance. Es sumamente importante tener el intercambio. Y es muy importante transmitir, y es sumamente importante para conservar cultura. Es decir, el tema de la cultura nunca muere, pero es olvidada. Es muy importante transmitir, es muy importante conversar, pero también hay que aprender a escucharse. Hoy tenemos dificultades desde hace mucho tiempo. ¿Por qué pasan las cosas? Muchas veces no es porque pasen por primera vez. No sé, el tema de la sustitución, de quien lleva una lucha X es tomada por un grupo que está mejor preparado, ha pasado alguna vez. Y lo vamos a ver otras veces. Entonces, digamos, me parece que en el intercambio, digamos, las experiencias son sumamente importantes, pero con toda seguridad hay experiencias que todavía no se han hecho. En eso me parece que hay que darle un crédito a las generaciones. Es decir, no nos callemos, contemos todo lo que hay para contar. Pero a su vez, digamos, abramos espacios para que otros experimenten y pongamos lo que podamos. Pero no sé, a mí me parece que esa es una manera de abordar las cosas. Nada más. Una cosa que es un detalle que nadie lo mencionó, pero que seguramente todos vieron, no es, digamos, es algo de época. Que esa huelga en ese momento, digamos, aparecen a la cabeza no solamente hombres, sino mujeres, y en 1984. Interesante. Sí, yo quería acotar a lo que planteaba hoy, lo que fue el regreso, y no el regreso de la gente de afuera, fue el regreso de los aparatos. De los aparatos con los que no se puede competir. Porque a todos, estoy seguro que en Bolivia, en Chile, en donde sea, los trabajadores que pelean tienen que trabajar, tienen que ir a casa y tienen que llevar adelante sus horas de sindicato y de planificación y demás. Eso es agotador.
Eso es agotador. En Uruguay cayeron, y no digo los de afuera, porque justamente de los liberados que vos hablaste hoy, Beto, por ejemplo, yo lo tuve que vivir a nivel textil. Aparecieron los dirigentes antiguos que tenían el puesto en la empresa y que venían y se imponían. Y estaba todo el respeto al hombre que estuvo preso, ¿tá? Y que había luchado y que había sufrido un montón de cosas, pero ese tipo que vino era un déspota. Era un déspota. ¿Entendés? Entonces, en definitiva, de que hubo cosas que santificaron a gente que no era buena gente, desprestigió el sindicato por un lado, y por otro lado no podía competir con un tipo que si no iba a trabajar cobraba igual, y que aparte tenía un aparato armado atrás de él para que si utilizaba tal cosa venía, ya estaba. Entonces, una vez un compañero querido, socialista, el último dirigente café que cayó preso, me dijo, ustedes no tenían que haber cedido. Yo no es que no teníamos que haber cedido. No podíamos mantener un enfrentamiento si yo estaba construyendo mi casa, tenía una familia con un hijo, tenía que trabajar mis 8 horas y quería que le haga frente al aparato. No puedo, me tengo que dedicar a algo que tenga un resultado concreto porque mi hijo tiene que comer. Si yo no voy a trabajar, no le pagan el sueldo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales cayó un aparato. Y tengo pruebas, por ejemplo, de que una compañera fue a Cuba en ese año 84, que había una efervescencia impresionante en Montevideo y en Uruguay. Como decía, estaban las murgas, el teatro barrial, las ollas populares que se armaban en los sindicatos o en las cooperativas. Y cuando ella fue y mostró todo lo que había organizado, barrialmente, sin jefes, porque vos eras el coordinador de tu barrio y vos eras el tuyo. Se conocían, pero si no podían ir esta semana iba yo, y si no podía ir el otro, iba el otro. Y cuando lo mostró orgullosa en Cuba a los compañeros, dijeron, bueno, pero cuando nosotros volvamos todo va a ser como antes. Y fue como antes. Se mató el movimiento popular. Hay una película que les recomiendo, como les recomiendo los compañeros, hoy por el tema sindical, textil, que se llama Tierra y Libertad, que es de la Guerra Civil Española y que la hizo en inglés. Y está muy buena, está muy, muy buena. ¿Por qué te parece que está buena esa película, Gabriel? A mí me parece porque justamente es una demostración de cómo cuando alguien cree que ordena, porque impone desde arriba un orden, mata toda esa efervescencia popular que había y que en definitiva vos no sabés, porque de las formas de resistencia que hoy se plantean contra un ejército son las guerrillas, son no un ejército chocando contra otro ejército, son la gente organizada en los barrios y que los barrios se manejen y se la compliquen. Esa película está en YouTube. Si querés yo después la subo a tu lado. Tierra y Libertad. Y está muy interesante porque aparte está hecho por este inglés, donde van a sentirse muy tocados porque empieza con un español en Inglaterra mostrando la resistencia en Barcelona y la resistencia en distintos lados y mostrándole los compañeros muertos y diciéndole a los ingleses, ustedes tienen que apoyar a la resistencia, porque si no se van a venir los nazis por toda Europa. Y empieza con aquello que toda la vida escuchamos de no pasarán, y que cada vez que decimos no pasarán, nos pasan por arriba como si fueran... Ahora yo pregunto, está bien, ahora si le piden a los ingleses que ayuden, está pidiendo a alguien que está organizado. Es que el que va organizado es un compañero del Partido O Comunista. sea que está pidiendo a una organización que apoye a alguien que está organizado un poco menos, digamos. Sí, podemos inferir que el que pide Ahora, es un comunista. después que el organizado apoya, pone condiciones, eso es inevitable. Todo el mundo pone condiciones cuando da una mano. Yo no. En el ámbito político, estructural.
No estoy hablando de individualismo o lo individual en un barrio. Estoy hablando de lo institucional, ¿no? Entonces, es así. Digo, lamentablemente, yo no es que le esté apoyando. No, pero el tema son las Yo no condiciones estoy que se apoyando, ponen. yo no estoy Porque diciendo que hay que hacer. en la misma película te muestra a unos anarquistas que liberan un pueblo y la condición que le ponen es que se manden solos. Y el jefe se fue y después se volvió, pero él se fue, el jefe de los anarquistas, se fue a la gente del partido Sí. y después volvió. Sí, claro, individualmente se pueden dar miles de cosas, pero las estructuras no es fácil derrumbarlas, menos si no estás organizado. ¿Y por qué te acordás? No, pero menos si no estás organizado. Bueno, pero a veces Ese es el tema. la organización Que para cultural- derrumbar algo organizado, si vos no te organizás, Pero la organización tiene que ser un partido. no, La yo no FUBA, estoy diciendo un partido, yo estoy la diciendo FUBA, por organizarse. ejemplo, a mí me ha enseñado, yo no lo podía creer, la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua en nuestro país tiene una asamblea anual, ¿tá? Donde se discuten todos los temas que se discuten. Pero antes de esa asamblea, se hacen circular todos los proyectos que tiene cada cooperativa y van por todas las cooperativas y se hacen asambleas y se hacen talleres y se discute y se lleva un año. Cuando van los compañeros van con posiciones de las bases que discutieron las cosas y no tienen un partido, son vecinos. Hicieron la prohibición de firmas ahora de en la fútbol en Argentina. plena dictadura, en 1980. También. Perdón. Perdón. No, yo estaba diciendo que Fútbol en 1980, en plena dictadura, organizó en todo el país una campaña de recolección de firmas. Llegó a todo el país, ¿tá? De forma que a veces un censo. ¿tá? Y digo, era una No, y organización, aparte- era la organización popular una de las patas de la lucha contra la dictadura, y no era un partido. Pero aparte lo que Yo no dije defendía, partido, yo dije organizarse, yo no hablé de partido. ¿saben lo que defendía en ese momento la FUCBA? La dictadura, ¿sabés qué hacía? Tú eras cooperativista y en ese momento la dictadura decía, no hay más cooperativas, vos sos dueño de tu casa. El sueño del pibe. Y las cooperativas votaron en contra de ser dueños de las casas. Votaron por seguir siendo cooperativistas. Y ya me cagué. Ya me entra a apretar el codo. ¿Cómo no te vas a emocionar? La gente renuncia al sueño de cualquier burgués. Perdóname, pero vos mismo contaste que la cooperativa de vivienda donde vos vivías, después un cooperativista lo vendió. Y ese era el problema. Y siempre hay un traidor Bueno, que vale más que bueno, mil un valientes, traidor, pero un traidor. precisamos los O un valientes. necesitado. Nos vamos a agarrar de los traidores para tirar para atrás la No, historia, porque muchachos. traidor no sería un necesitado. ¿Pero qué es lo que quieres decir, Beto? Sí, ¿Cuál es tu necesitado mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Claro. ¿Qué es lo que querés decir? De lo que yo quiero decir Sí. es que cuando se habla de una estructura, no se puede pensar de que esa estructura es perfecta, porque los seres... Dijo. Y bueno, justamente lo que se está tratando de decir, o así lo interpreto yo, es que hay un tipo de forma de moverse, porque ya no es organizado, porque estamos hablando de los barrios. Si te vas a organizar, si vas a hacer algo, tenés que organizarte y hay que elegir a alguien que represente, y después esas cosas cambian porque la vida es Y totalmente hay que dinámica. controlarlo al que representa todo el tiempo. Claro. Hay que estar Nadie controlando dijo todo. que Pero no. claro. Y como las cosas cambian, así cambia de que, como él dijo hace un rato, los que volvieron con una estructura, volvieron con una historia, algunos la aplicaron, otros no, y eso son las cosas que suceden. Y para eso tenemos que estar preparados, sabiendo que los cambios son inevitables. Cambios normales y cambios de traición. ¿Pero quién que está diciéndolo en contra de eso? No, es mi opinión, yo no estoy diciendo que alguien lo haya dicho. Bueno, Es mi por eso opinión. no, como diciendo, Y pero claro, porque yo estoy escuchando y lo que él dijo Pero recién. lo de él no me interesa. No, pero es que es así, porque cuando se dicen cosas que no son exactamente ciertas, Ya está, queda ya una muy mala impresión. Pero ya lo explicaste. No, porque después dijo otras cosas que tampoco son ciertas. Bueno, pero es que no es tuyo esto. No es mío, porque si yo estoy acá en la reunión. Bueno, pero no Y yo tengo estoy que escuchando lo poner- que cada uno dice. Y tengo derecho a contestar lo que dicen y yo creo que no es así. Estás invadiendo la reunión. ¿Cómo? Bueno, Estás bueno. invadiendo la reunión.
¿Cómo invadiendo? Estoy dando mi opinión. Bueno, yo te pido Como que cada seas uno la da. concreto. Redondear porque yo ahora no me quiero quedar con No, ya Espina. está, lo voy a decir. No. No, ya está. Nadie se quiere quedar con Espina. Lo que queremos es que redondees, que hagas un planteo redondo. No, ya está, así no sigue tengo lo más que nada que quieres decir. hablar. No tengo más nada que decir. Ya dije. Yo tengo una, Bueno, yo le interrumpí, la abuelo, sí, iba a decir algo. una pregunta. Yo iba a decir algo. Pero yo lo puedo decir después, porque yo lo que quiero es preguntar y que podemos tomarlo después si te interesa. A mí me interesa mucho la forma de organización que están teniendo los chicos piqueteros en la Argentina que trabajan con Juan Grabois y ese nuevo movimiento de gente joven que se organiza desde las bases. Y bueno, quería saber si ustedes se conocían, que es un poco muy parecido a lo que vos estás contando, me parece. Claro, yo la verdad que tengo un libro que no lo tengo acá sobre el tema de los piqueteros, sobre todo cuando surgieron. Sí. Y creo que es la lógica. En Uruguay no se están haciendo piquetes, pero se está generando, y lo vas a comprobar cuando vayas, un gran movimiento a nivel de los jóvenes por abajo. Pero no es excluyente, o sea, si vos vas con humildad a escuchar cuáles son los planteos y a hacer tus planteos, los grises te escuchan también. ¿Tá? No hay una falta de respeto como había de parte de los veteranos, como yo era pibe, que te decían, sí, pibe, cuando yo era joven yo pensaba como vos, pero después la vida me enseñó. Y chao, no te dejaban hablar. ¿Tá? Ahora ser revolucionario, pero ya vas a ser pancito. Claro, ya se te va a olvidar, ¿viste? Deja pasar los 20 años. Y bueno, y sin embargo hay una explosión de movimiento, inclusive enriquecida, porque hay un montón de gente veterana de los partidos de izquierda y de derecha y de todos lados, que está yendo ahí a buscar soluciones, descreídos de lo que ellos mismos trabajaron durante años creyendo de repente, porque esos son los honestos, no son los que se prestaron para agarrar un carrito. Son gente que es honesta, no sabe qué viejos y viejas militantes hay ahora, pero mayores que nosotros que gastan guita y que tienen que pagar 2 boletos para ir a tal lado porque hay una asamblea y se llevan 2 gurises. Así que si consigo algo, te paso, pero debe haber mucho en internet. Sí, no, yo tengo contacto allá con la gente que trabaja con Grabois y yo quiero laburar con ellos. Y yo creo que el tema de Grabois, por ejemplo, Sí. y el tema de Milei en Argentina, en alguna medida se da porque este hombre le dijo, como lo hemos hablado con Roberto más de una vez, en la cara a esta gente que mirá, ministro de Economía del gobierno anterior y se tiraba a presidente y me estás prometiendo que vas a cambiar algo. Y que festeja los 4 de julio en la embajada junto con Entonces todos. este otro le dijo, vos sos un bandido, esto y lo otro. Le dijo cosas que la gente quería decirle. Y lo terminaron votando pensando que no iba a pasar nada. Se pegaron un tiro en la pierna. Es una cagada. Sí, porque no tenían los conocimientos y la culpa también o la responsabilidad ha sido de la izquierda, de no haber pasado esa información, esos conocimientos, no haber trabajado a nivel de base, Sí, yo creo democráticamente. que en particular la izquierda en Argentina tiene la dificultad del peronismo, que es un mal bicho que no deja desarrollar a la gente y que tiene esa cabeza de los líderes. Yo creo que mientras tengamos en la cabeza que hay líderes que son intocables, que sus leyes son inamovibles, no vamos a avanzar. Creo que la gente discutiendo crece, pero siendo franca, y entonces en esa medida se es inteligente. Yo creo que es por ahí. Yo no soy un tipo inteligente. Yo creo que hay que buscar a la gente inteligente y yo he descubierto en este movimiento de jóvenes, valemos así, viste, que decís, ¡pa! Este loco, pero que no se maree con los aplausos, como dicen. Sí, esa es la cosa. Que no se la cree. Y en el 2002 hubo una experiencia muy interesante en Argentina, en el 2001, cuando la crisis económica. Bueno, sí, Y no, organización a nivel mundial que volvió con Duarte. Después del asesinato de Jorge Santillán, bueno, de ahí nacen todos estos muchachos que tienen más o menos 40 y pico, qué sé yo, que están Pero ahí más o murió menos en la con misma. Duarte, la experiencia
También llegó Lo principal, lo que pasa es que ¿qué hace el sistema? Lo que pasa es que volvemos a lo de hoy, que decíamos, ¿cuánto tiempo lleva que un compañero luche en un barrio? Que mantenga el trabajo o que no lo tenga y vea cómo vivir y llevar a la familia la comida y seguir organizando las bases y seguir respondiendo. Llega un momento que te cansa, yo soy del partido bandido, vi que vos te movés y vengo y te digo, che, tengo un puesto para vos, pibe. Y en un momento el compañero flaquea y nos ponen la gente, nos llevan la gente buena, la gente honrada, pero que tuvo hambre y que tuvo que parar la olla porque llegás a casa y el nene está llorando. Y bueno, tuviste que ir, y se entró, y entonces yo el vecino digo, ah, mirá, me traicionaste, y se quema la organización. Y allá pasó, ¿viste? Se pasó cuando la organización que los que teníamos hijos, familia y teníamos que trabajar, podemos discutir en el sindicato, pero No podés hacer más. tenés horas para discutir. Si el otro puede quedarse porque no le importa a los hijos, no va a trabajar y puede hacer boliche 20 horas, perdés. Con todo pago. Con todo pago perdés. Y fue el caso de mucha gente y fue otra de las cosas, digo, y el 100% de esa gente era gente de atrás, ¿no? O sea, que atrás se trabaja. Entonces, el que es independiente pierde contra eso. Y el que no es independiente y está en un partido, pierde dentro de su partido también. ¿Está? Porque si sos dentro de tu partido, tenés idea que van contra el aparato, ya perdiste. Ya te fue. Bueno, por eso el problema es el aparato. Claro. Organizarse, pero no para organizarse de la forma. Los aparatos que- partidarios, de- ¿viste? Digo que Por sí. eso. Hay otro tipo de Mujeres. organización. Una pregunta hablando en realidad el tema Sí, sindicato es el principal, ¿no? Sí, ¿no? Pudieras, como si estás bastante ignorante en esto de Uruguay, Zunca sé que es muy activo. ADEON, ¿puedes hacer una síntesis de los principales sindicatos para que también los de otros países se escuchen? Bueno, uno es Lo que compañero. hoy digo. ¿Cuál es el más activo y el de mayor cantidad? ¿Zunca? Bueno, el tema es, el Zunca es de los mayores, Los ¿verdad? mayores. Y lo más grande por la cantidad de gente que emplea. Claro, justamente porque se construye. Pero de que, Es de la construcción. De la construcción. De la construcción y afines. Se llama Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines. O sea, entran las barracas también, los comercios que están relacionados con la construcción, por ejemplo, una barraca de hierro también entra en eso. Entonces lo hace muy grande, no son solamente los tipos que trabajan en las obras, son los que le venden a los patrones generalmente cosas, ¿no? Como decía, la barraca, que es donde están los materiales de construcción. Y tenés cerca de 100.000 afiliados. Pero Sí, hay una ¿no? central obrera Afiliados. nacional. Hay una central obrera, tiene un nombre bastante complejo, Plenario Internacional Intersindical de Trabajadores, que es lo que se organizó durante Son la las dictadura, siglas. CNT, que es el nombre de la central histórica. Eso organiza a todos los trabajadores del Uruguay, a todos los sindicatos, la central. Empezó siendo de clasista. trabajadores, no solo obreros. Empezó siendo clasista porque aparte, como dice, el Plenario Intersindical de Trabajadores. ¿Cómo iban ahí la gente? El Plenario Intersindical de Trabajadores es una organización de segundo grado nada más. O sea, vos trabajabas en una tienda y él trabajaba en una obra. Aquel trabajaba en el sindicato médico, y no es mentira, trabajaba ahí. Y el otro en la ANCAP. Iban los delegados hasta ahí y ahí coordinaban las cosas, derechos, entre todos. En cambio, en el Zunca van los delegados de las obras y de las empresas, y de ahí mandan un delegado para arriba y después de ahí va el delegado a la CNT, Porque hay un aparato clasista. que queda muy lejos. Sí, claro. Ahora ahí- No se acuerdan de No, nada, pero de cuando aparte, llegaron allá. todos Hay otras organizaciones intermedias. Por ejemplo, en el plenario de la Central de Trabajadores va cada uno de los sindicatos por su lado. Pero, por ejemplo, hay grupos de sindicatos entre los estatales. Hay un sindicato de ministerios, de empleados del ministerio, y hay un sindicato Pero eso sería de interesante que lo trabajadores cuentes, en las porque fábricas, yo no lo conozco. que son totalmente diferentes.
cada uno de ellos, o sea, de la fábrica del Estado o de los ministerios, tiene su representación arriba en el plenario. Pero a su vez se organizan esas movilizaciones por temas puntuales de sus grupos, ¿cómo se dice? Tortuoso. Sí, patronal, vamos a decir, ¿no? O sea, los que trabajan para el Estado y los que trabajan para los ministerios del Estado, Yo como sí son que los hacer aporte. que trabajan en laboratorios o los que trabajan en la salud. Las intendencias tienen una parte también. Es muy grande, una parata. Sí, por eso a veces funcionan los niveles intermedios. Por eso a veces funcionan, por ejemplo, la Federación de la Salud, ¿tá? Con sus movilizaciones, en sus reclamos. ¿Tá? En la Federación de Salud están públicos y privados. No, está la Federación de Salud Pública y la Federación de Salud Privada. Son muchas. Ahí va. Y son diferentes las reivindicaciones, por ejemplo, la de los ministerios, que son del Estado, que las de las fábricas del Estado. Que es una dinámica, porque además son obreros totalmente diferentes. Como las intendencias, acá en parte de eso son regionales, departamentales. En Argentina es diferente, están organizados por gremios, por distintos sindicatos, tienen sus virtuales también, y después pertenecen a las distintas CGT, a la CGT de los argentinos, a la CGT de los argentinos. Yo era gráfico en Buenos Aires, así pero viví, me tuve que ir a Uruguay. Los gráficos perdieron mucho tiempo. Yo creo que fue el sindicato que más compañeros Es un sindicato con raíz anarquista, con un montón de cosas. Tanta empresa internacional metida en el medio, tanta, toda esa gente que trabaja, por ejemplo, en UPN. sí, en Monte Plata, ¿cómo se llama la zona franca? Todo eso hay cantidad. La parte tecnológica, que es un pueblo muy grande en tecnología. Finalmente la zona ¿Qué franca. pasa ahí? La gente echa la franja no es necesario. Claro, digo, Que no es lo mismo que los polos tecnológicos. El polo tecnológico del Cerro es un frigorífico que Sí, pero son cosas totalmente diferentes. Claro, pero vos sabés que, perdón, acá está surgiendo que la compañera nicaragüense, no, capaz que da para hacer un ciclo, para que la sigamos, porque ella ahora no quiere plantear el tema de los sindicatos de Nicaragua. Y que sería para mí interesantísimo. Yo creo que sí. Pero podemos quedar en hacer otra reunión. Eso sí. Porque también está la compañera de Porque además Bolivia. me tendría que refrescar la mente y documentarme, le decía yo. Buenísimo. Pero nos queda la gente de Nos Bolivia. prepara y nosotros intentamos quedarnos callados. No, claro, el poder obrero sindical en Bolivia ha sido muy fuerte. Para nosotros Porque ha sido una dualidad de poderes, tanto sindical como político. Esa es la diferencia. Y naturalmente tiene su razón en el hecho de que los mineros eran los que producían el 70% de las exportaciones del estaño boliviano. Entonces los tipos paraban y el país estaba parado completamente, a pesar de ser tan pocos, porque no han sido, los obreros en Bolivia no son más de 14-15%. Sí, claro. Pero ahí es donde aprende que hay sindicatos que son fuertes por la rama, ¿sí? No por la cantidad. Los bancarios en Uruguay son el gremio más fuerte. Porque si paran los bancos, cagó todo el mundo. Pero también son los menos drásticos, ¿no?
están para meterse al sistema. Sí, los banqueros siempre han sido para meter el sistema. Sus dirigentes han sido. Bueno, pero ahora, compañeros, vamos a tener que arreglar una reunión para el resto de América Latina. Para el resto. No, ahora no. vamos. Sí, ya sé, no te voy a limitar en el tiempo, por eso tenemos que organizar otra reunión para hablar del sindicalismo en América Latina. Bárbaro. Pero le voy a decir a la Mari. Sí, claro, a la hermana. Del boliche, quedas encargado. Y aparte, ya ves, Compañeros, es la hora de cerrar el boliche, como dicen. Muchas gracias por su participación. Y no, vamos a dejarlo así nomás, porque ellos van a venir. Van a venir. ¿Sí? Solamente que cierre la amenaza y apague la luz. Otra vez. Compañeros, muchas gracias. Entonces esto no las historias que nos contamos Cuando decía eso, se va a hacer eso, se lo que dejamos con los argumentos que van a eso. Eso es el tipo que lo dejáramos así. ¿Sí? Venía gente capaz de venir. Que dice Álvaro. ¿Lo ha firmado o no? Hay que firmarlo. No tengo. No sé, son la misma organización con distintas ramas que están tan organizadas. Muchas gracias. Espero que sirva. Si puede correr ese voto mejor. La libre. no
Entonces, viste como la cosa. La situación que vivimos mal, que la realidad. Eso no te lo quiero. Yo dejé en manos de los aparatos políticos la Liga Popular. Ay, yo acabo de borrar eso. ¿Cómo se llama? Sí, pero eran las fiestas, los bailongos de 990, de 95, con la Michelle. Sí, bueno, pero yo, ¿cómo se llama? La Beatriz Michelle, sí, bueno, pero yo te estoy hablando de antes, de los 70, de la Bucán, que era más famoso y la gente era nuevo, nosotros era otra cosa en los años 70, que la gente se interesaba. Pero vienen para la presentación del libro de Juan Carlos, ¿no? Voy a tratar de venir. Yo, Está muy bueno el libro. Muy interesante. otro uruguayo. Uruguay, ¿por qué tanto?